Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Buenas tardes, Saltillo, buenas tardes a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de la página de Neuma Multimedia. Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Es la 1:10 aquí en la ciudad de Saltillo. En otras ciudades ya son las 2:10 de la tarde. Bendiciones a todas esas personas que se están conectando. Ayúdanos a compartir. Amén. Estamos en el programa No es por vista, es por fe. Y está conduciendo el pastor Iván González de Iglesia Remanente de aquí desde la ciudad de Saltillo. Gracias a todos por las personas que verdaderamente están con nosotros constantemente. Gracias por sus oraciones, por ese apoyo, y siga orando por este ministerio, amén, que abre las puertas para que sea llevada una palabra del hoy a través de la diferente programación que se tiene. Pero qué bendición estar nuevamente en nuestra ciudad de Saltillo después de un fin de semana donde pudimos ver la mano de Dios
actuando en aquella ciudad, en las familias, en las personas. Bendecimos la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Sabemos que es una ciudad de promesa. A pesar de las circunstancias, creemos que Dios está abriendo los cielos en esa ciudad. Bendecimos esas personas que conocimos en aquella ciudad. Bendecimos esas familias, amén, porque sabemos que donde Dios está y donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está Él, amén. Qué bendición, pero qué bendición estar aquí nuevamente en el programa. No es por vista, es por fe. Aquí hablamos de pura fe, aquí hablamos de lo que Dios nos ha dicho. No nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan, por la situación que está pasando. Si Dios te dio una palabra, si Dios te dio una promesa en esa circunstancia, tómate de ahí, amén, porque Dios está haciendo cosas grandes. Y quiero enviar un cordial saludo a esas personas que se están conectando. Hijo José, Dios te bendiga. Platicamos hace unos momentos y estamos creyendo en la promesa. Vene desde la ciudad de Reynosa, Dios te bendiga. Gracias, hija, por esas atenciones que nos brindaron. Nos venimos bendecidos y creo que pronto volveremos otra vez. Gracias y ayúdenos a compartir a través de sus redes sociales, a través de la página de Neuma. Usted puede compartir y va a haber programación durante todo el día. Usted sígase empapando de la palabra, usted sígase alimentando a través de este ministerio. Y pues yo quiero invitarte a que te prepares, que abras tu corazón, que abras tus oídos a lo que Dios quiere hablar en esta preciosa tarde. Esto no es por vista, es por fe, porque creemos que la palabra de Dios, cuando sale de su boca, es una palabra que que tiene fecha de cumplimiento. No importa el terreno que estemos, no importa la condición en la que estemos, no importa lo que está pasando a tu alrededor, créele a Dios, tómate de esa palabra, de lo que Dios te ha dicho en este momento, que cuando tú empezaste esa circunstancia, esa dificultad, a lo mejor estás en un proceso muy difícil, pero quiero decirte que cuando Dios habla, de esa palabra tiene cumplimiento en nosotros como sus hijos. Dios es grande, Dios es fiel, Dios nunca se arrepiente, Él siempre está atento a lo que nosotros estamos pasando, nunca nos salimos de su mano. Todo tiene bajo control. Y pues vamos a prepararnos. Hoy traigo un tema muy especial para tu vida, un tema que Dios me ha dado en mi corazón para compartirlo contigo. El tema que yo traigo para ti lo hemos titulado Una respuesta en medio de la dificultad. Una respuesta que tú necesitas saber, una respuesta que va a existir ahí en medio de la dificultad. No importa lo que sea, no importa lo que esté pasando, hay una respuesta de parte de Dios. Y esto lo vamos a tener basado en Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7, cuando el pueblo de Israel empieza a entrar a una dificultad donde le dicen a Moisés que tienen sed, se empieza a desatar ahí, se quiere salir todo de control por la necesidad, por la dificultad, por lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero Dios le da una orden a Moisés, y esa era una palabra que se necesitaba, una respuesta en medio de esa dificultad, y es cuando sale agua de la roca. Yo creo que todos hemos pasado o estamos pasando por una situación así, donde ya todo se está saliendo de control, donde ya todo, tú puedes decir, pastor, esto ya se desató, ya nos estamos empeorando en esta condición, necesitamos una respuesta. Lo mismo que tú experimentaste o lo que estás experimentando en esta tarde, estuvo pasándolo el pueblo de Israel en esa condición, en esa situación, en esa dificultad, pero algo que podemos ver es que hubo una respuesta en esa situación. Y yo quiero decirte esto y quiero ir preparándote para que podamos juntos desarrollar este tema, para que tú te llenes de fe en esta tarde, para que tú te tomes de la promesa nuevamente, lo que Dios te ha dicho, de eso que Dios te ha mencionado ahí en donde tú estás. Yo digo que cuando tú te tomas de la dificultad, vas a tener más dificultad, pero cuando te tomas de la promesa del Padre, ya no observes la dificultad, observa y espera el cumplimiento de su promesa, porque nosotros como seres humanos tenemos pensamientos como: me será difícil pasar esta situación, ¿cómo le voy a hacer? Yo tengo miedo estar en este lugar, estoy pasando esto y creo que yo no veré la solución, me
me es difícil, todo a mi alrededor se está complicando, hay mucho silencio, no veo la respuesta que Dios tiene para mí. Todos como seres humanos pasamos por ahí, no es algo anormal que tú sientas temor en medio de la dificultad, no es algo anormal que tú de repente veas que todo se colapsa. Todo es parte de un escenario por donde tú estás pasando, todo es parte de la condición y situación en la que tú te estás presentando en esta tarde. Pero algo que podemos ver es que en muchas ocasiones el problema que está delante de nosotros lo vemos tan grande que nos impide visualizar la solución con los ojos de la fe. Cuando tú tienes un problema grande, cuando tú estás enfrentando una situación difícil, esa situación hace que se te empañe la vista o que haya una neblina y que no permitas visualizar en fe lo que hay al otro lado. Esa neblina es algo natural, esa neblina siempre se va a presentar, esa neblina siempre van a ser en medio de una dificultad, en medio de una situación, en medio de una condición, y su función es que tú pierdas la visión, que tú pierdas la visibilidad de ver en fe lo que está atrás, que el Padre te ha mencionado, lo que está atrás de esa situación, lo que está atrás de esa dificultad, está el cumplimiento de una promesa de Dios. Porque Dios, a pesar de que tú sientas que no estás, a pesar de que tú ves que no hay una solución, Dios sigue estando ahí. Pero tienes que entender que los tiempos de Dios tienen cumplimiento, que la promesa de Dios también tiene fecha, hora, día, tiene todo para que tú puedas ver la solución a la respuesta a lo que tú estás pasando. Es como una persona cuando está sedienta, le resulta difícil asimilar que hay agua en medio de su desierto. Es como una persona cuando tiene mucha sed y anda buscando por todos lados y no encuentra esa fuente de agua, no encuentra dónde refrescarte. Le es difícil. ¿Por qué? Porque ya está siendo saturada por una dificultad, está siendo bloqueada por esa situación en la que él está pasando. Pero yo creo que hay que hacer un lado eso que tú estás pasando en esta tarde, hay que hacer un lado ese temor o esa preocupación, hazla a un lado y no permitas que te robe la visión, no permitas que te robe los ojos de la fe. Por eso el programa lo hemos titulado No es por vista, es por fe, porque la fe te hace que te desprendas, la fe te hace que te desprendas de la dificultad, pero también tenemos que entender que a veces la situación difícil te hace que tú te desprendas de la fe, que tú te desprendas de esa promesa de parte de Dios, que tú te desprendas de lo que está pasando a tu alrededor y le des la espalda a Dios. Tal vez dices, ¿sabes qué? Y te tomas de ya no hay nada en mí, ya no hay solución, todo está perdido, yo no sé qué está pasando, y te desanimas. Pero por eso hoy te quiero decir que el pueblo de Israel ahí en Éxodo 17 pasó la misma condición. De repente todo se colapsó, de repente se empezaron a alterar humanamente, de repente se cambió el ámbito ahí en ese lugar donde ellos se encontraban, empezaron a buscar a Moisés porque ya estaban en un grado de desesperación, al igual y tú en muchas ocasiones, tú que me estás escuchando, lo has pasado o lo sigues pasando. ¿Por qué? Porque tus ojos empiezan a ver cosas, tus oídos empiezan a escuchar otro tipo de palabra, y eso hace que nos vayamos desprendiendo de lo que Dios nos ha dicho. Por eso yo quiero decirte en esta tarde, con esta introducción o con esta plataforma, yo quiero que tú te tomes, que aún en la dificultad, aún en el desierto, hay una respuesta para ti. Aún en eso que tú estás sintiendo, aún en eso que tú estás pasando en esta tarde, yo quiero decirte que hay agua en el desierto, hay vida en el desierto, hay una respuesta para ti, hay una respuesta clara en tu mente. A lo mejor tu mente se está bloqueando, a lo mejor tu mente está luchando, a lo mejor tu mente está a punto de colapsarse. Detente en esta tarde, porque la palabra de Dios está contigo, su promesa está contigo, su presencia está contigo, está rodeado por ese Dios vivo, está rodeado por ese Dios que para él nada es imposible.
y tú al no ver nada, es lógico, al no escuchar la palabra de esperanza, de solución, tu fe en muchas ocasiones se viene en colapso, tu fe va a descender, piensas que ya no hay solución, piensas que ya estás esclavizado en esa dificultad y tu fe empieza a bajar los niveles de fe. Yo quiero decirte esto en esta tarde, que no caiga tu fe, que no dependas de lo que está pasando a tu alrededor, que no dependas de esas dificultades. Tú créele a Dios en medio de esa dificultad, tú créele a Dios, esa neblina que tú estás viendo en este momento, esa sed que tú tienes, que a lo mejor tú dices, ¿dónde está? ¿Dónde está? Necesito ser refrescado. Está atrás de eso que estás pasando, porque Dios está contigo. Dios es fiel. El pueblo de Israel lo experimentó en ese momento. Empezó a irritarse, empezó a colapsarse. ¿Por qué? Porque es un padecimiento normal. A veces cuando tienes una dificultad, a veces cuando tienes ese problema, a veces cuando tienes esa mala noticia, cuando todo iba bien y de repente se cae todo, tu cuerpo, tu persona, tu vida física y espiritual tienden a colapsarse, pero recuerda quién está contigo, recuerda que es Dios el que está contigo, recuerda que aún en el desierto, en eso que tú estás pasando, hay una palabra de parte de Dios para ti. Aún en esa dificultad hay una palabra de Dios para ti. Aún en medio de eso que estás pasando hay una dificultad que está ahí, pero hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Tú puedes estar en un hospital, tú puedes estar en un ambiente donde tú ves que todo se está cayendo. Ahí también está Dios dándote una palabra para ese momento. Hay una palabra que Dios quiere entregarte en esta tarde, que Dios te dice, aún hay una respuesta mía en medio de tu dificultad. Hay una respuesta mía para poderte ayudar a salir adelante. Tómate de esa promesa que Dios te ha dado en este momento, porque para Dios nada es imposible. Dios transforma vidas, Dios transforma corazones, Dios transforma personas, Dios transforma matrimonios, Dios transforma tu ambiente en el que tú estás. Dios es el que siempre tiene una respuesta para ti en medio de esa dificultad. Por eso yo quiero decirte y te pido que nos ayudes a compartir este programa, esta programación, porque hay personas que necesitan de una palabra de parte de Dios para eso que están pasando en este momento. Hay personas que están esclavizadas en ese ámbito en el cual ellos se están moviendo y Dios quiere sacarlos de ahí. Dios quiere darles una respuesta, Dios quiere darles una palabra en ese momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios siempre es fresca, la palabra de Dios siempre está ahí. Dios está hablando constantemente, Dios está hablando cada hora, cada momento, y aún aunque tú estés en donde tú te encuentres, Dios te sigue hablando, porque una de las principales características del desierto una de las principales características de la dificultad es que siempre vas a tener bajas precipitaciones. Siempre en medio de una dificultad va a haber bajas, en medio de una confusión va a haber bajas, en medio de un problema va a haber bajas, porque esas son cualidades o características de una persona que estamos entrando a un mundo de dificultad. También en el desierto el clima es muy extraño. De día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Es igual que la situación que estamos pasando. Ahorita vamos bien, de repente más adelante se empeora, de repente se calma, de repente aparentemente o está bien, pero ese es el ciclo, ese es el medio de la dificultad, ese es el medio donde se mueven las circunstancias. Por eso a veces nosotros nos desanimamos como seres humanos, nos desanimamos porque vemos que, oye, ya iba todo bien, pastor, y de repente todo se me cae. Oye, este medicamento, yo tengo una enfermedad y no me está haciendo efecto, iba todo muy bien. Detente, porque son las cualidades o son las características de una dificultad, porque no es más grande la dificultad que una promesa de Dios. Y esto te lo hemos estado enseñando desde que retomamos el programa. No es por vista, es por fe.
la dificultad no es más grande que la promesa de Dios. Es más grande la promesa de Dios sobre tu dificultad, porque no es difícil creerle a Dios por todo lo que está pasando en tu vida. No es difícil, pero nosotros nos dejamos guiar por la vista, nos dejamos guiar por lo que nuestros oídos escuchan y hacemos que esa condición se vuelva más difícil y dejemos a un lado la promesa del Padre. Todo lo que está pasando a tu alrededor no es difícil para Dios. Dios puede solucionar tu problema. Dios puede transformar tu vida. Dios puede restablecer todo nuevamente, porque Dios empieza todo de nuevo. Por eso en este desierto en el que tú estás, por eso en esa dificultad, por eso en ese diagnóstico médico que tú tienes en tu mano, tú lo ves imposible. Tú lo ves ya que te está oprimiendo. Tú ves ese diagnóstico que ya te está desanimando. No, el problema que tú tienes no es más grande que una promesa de parte de Dios para tu vida. Si Dios lo dijo, si ha salido de la boca de Dios, créele a Dios en esta tarde. Créele a Dios en esta tarde, porque sabemos que para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible, y lo hemos vivido y lo hemos experimentado muchas veces, que a veces se nos viene la situación difícil de cualquier tipo y nos quiere sepultar, nos quiere desanimar, nos quiere cerrar puertas, pero hemos aprendido que la dificultad no es más grande que una promesa que el Padre ha dado a mi vida. Por eso cuando estamos en el desierto, ese es el terreno de dificultad, y aún en el desierto hay una respuesta de parte de Dios para tu vida. Allí en medio de la dificultad existe la promesa de Dios que te dará el aliento de vida. Aún en ese desierto, aún en esa dificultad, llegará la fuente de agua viva. El pueblo de Israel lo experimentó con Moisés. Empezó el problema, empezaron a hacer reclamaciones con Moisés. Oye, vamos a morir de sed, danos de beber. Yo traigo familia, yo tengo hijos. Se empezó a hacer más grande la situación, se empezó a salir de control esa condición en la que el pueblo de Israel estaba presentándose en el desierto. Sabemos que en un desierto es difícil pasarlo. Un desierto tiene muchas cualidades, como yo te decía. De día es muy caliente y en la noche es muy frío. El ser humano muchas veces no soporta esas temperaturas. Hay un desgaste físico porque estás caminando y estás caminando. Hemos visto, por ejemplo, hemos estudiado las personas que han atravesado desiertos. Dice que a veces los pies se entierran hasta 20, 30 centímetros en la arena, y al sacar el pie y el otro hay desgaste físico, más aparte la deshidratación, más aparte la hipotensión, más aparte los golpes de calor. Ya hablando médicamente, todo eso llega a un grado donde el cuerpo se detona, donde el cuerpo se desgasta porque estás luchando. Así nos podemos sentir nosotros al medio de la dificultad en la cual nosotros estamos pasando. Ya tienes un desgaste físico, ya tienes un deterioro en tu físico por esta condición que tú estás pasando, pero yo quiero decirte que ahí en la dificultad existe una promesa de Dios que te dará el aliento de vida. Allí en ese desierto llegará el agua como llegó al pueblo de Israel. Allí en ese desierto llegará la respuesta que tú necesitas en esta tarde. Allí en ese desierto llegará la palabra de parte de Dios para volverte a fortalecer, para volverte a levantar. Pastores, que yo tengo ese diagnóstico. No te fijes en el diagnóstico. Dice la palabra que por sus llagas nosotros fuimos curados. Tómate de esa promesa, que salió de parte de Dios para nosotros. A pesar de lo que esté pasando, enséñate a creer la promesa de Dios. Enséñate a creer. No te dejes guiar por lo vista, no te dejes guiar por lo que está pasando, no te dejes guiar por la situación. Tú créele a Dios que atrás de esa condición te está esperando una promesa. Porque aún en el desierto sabemos que cuando Dios obra o Dios habla, siempre habrá
alimento. Siempre Él irá como nube, Él siempre irá como fuego, Él será tu proveedor, Él te dará agua en ese desierto. Dios no te va a abandonar en medio de una dificultad, siempre y cuando tú sigas creyéndole a Dios en ese momento, en esa condición que tú estás pasando el día de hoy. No importa cuál sea, no importa cuál sea tu condición, tú créele a Dios, porque para Dios nada es imposible. Moisés experimentó ese vivir junto con el pueblo de Israel. Moisés experimentó ese colapso que tuvo el pueblo. Moisés fue una de las personas que fue un testigo de lo que estaba pasando, y más cuando la gente lo iba a buscar y lo culpaba de que si pasaba algo iba a ser su culpa, que si se deterioraba eso iba a ser su culpa. Imagínate la posición de Moisés, imagínate ese sentir de Moisés: ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Todo venía bien y de repente se nos colapsa. Pero algo que hizo Moisés, algo que hizo, y aprendemos en esta parte de la Biblia, en Éxodo 17, dice que él corrió a buscar y a clamar a Dios. Yo creo que cuando nosotros estemos colapsándonos, cuando nosotros no veamos claramente, cuando la neblina ya esté opacando nuestra fe, yo creo que debemos acudir a Dios inmediatamente, vaciar nuestro sentir, vaciar nuestras cargas, vaciar nuestro sentimiento, y vas a empezar a ver cómo Dios empieza a formar cosas diferentes. Porque Moisés, él corrió con Dios, sabía qué es lo que tenía que hacer, porque empezaron los tiempos de dificultad en el pueblo, porque empezaron a tener sed en medio del desierto, porque sabía que si no había una respuesta podían suceder cosas peores. Sabía que sabía bien claro él que se podían empeorar las cosas. Yo creo que tú y yo debemos de hacer eso. El problema en el que estamos, la situación en la que estamos, en todo nuestro alrededor, se puede colapsar, puede empeorar, pero algo que podemos hacer es a correr inmediatamente a clamar a Dios, estar con Él en la intimidad y decirle: Señor, aquí está mi corazón, esto se está saliendo de control, tú sabes qué está pasando, yo te creo que tú estás haciendo algo y lo vas a hacer, y Dios va a empezar a tomar esa condición y te va a recordar la promesa para eso que tú estás pasando. Por eso Moisés corrió con Dios, habló con él, y Dios ya le había dado una respuesta, que eso iba a pasar, que en medio de la dificultad todo tiene solución, porque para Dios nada es imposible. A pesar de que tú digas: ¿sabes qué? Ya perdí la fuerza, ya perdí la fe. Tú corre a Dios en esta tarde, clama ahí donde tú estás, levántate una vez más y dile al Señor: yo sé que aquí está una respuesta para mi vida, yo sé que hay algo en mí de parte tuya porque tú me lo has dicho. A pesar de que se haya acabado el agua, a pesar de que esa palabra de aliento no me ha llegado porque veo muchas cosas, a pesar de que todo se empeora, yo sé que tú tienes algo grande para mí. La fe empieza a levantarse cuando tú vuelves a Dios, cuando tú buscas a Dios en ese medio de dificultad. Dios empieza a fortalecerte en tu espíritu, Dios te empieza a fortalecer espiritualmente, Dios te empieza a trabajar contigo, porque lo hemos experimentado, que siempre en una dificultad la fe empieza a caer y la confusión empieza a atacarte. Cuando entramos a esa etapa de la dificultad, cuando empezamos a pisar esa etapa en que todo empieza a empeorar, siempre la fe va a caer y la confusión va a empezarte a atacar. Lo hemos visto y lo hemos enseñado en el transcurso de los programas que llevamos, que cuando nosotros le damos oportunidad a la confusión se encarga de empezarnos a atacar y se encarga de empezarnos a robar y nos empieza a apartar de la promesa que Dios tiene para nosotros. Por eso es muy importante que cuando tú empieces a ser atacado por la dificultad, cuando tú empieces a caer en fe, haz lo que Moisés. Él corrió a buscar a Dios, fue a buscar a Dios en medio de esa dificultad y todo empezó a cambiar. Así nosotros tenemos que empezar a caminar sobre las dificultades. Nosotros tenemos que empezar
a cambiar nuestro entorno a través de la búsqueda con Dios. Cuando tú empiezas a cambiar y empiezas a sacar la confusión de tu mente, empiezas a experimentar cosas diferentes en el camino de Dios, porque nosotros lo hemos experimentado. Tú puedes decirle a una persona que ha pasado por medio de una dificultad y tú le puedes decir, ¿qué fue lo que sucedió? Él te va a decir, yo solamente me tomé de la mano de Dios, yo sabía que su voluntad era agradable y perfecta, y Dios tomó el control. Y eso lo vemos en el versículo 2 del capítulo 17, donde estamos de Éxodo. El pueblo entra a una etapa de altercado y se empieza a quejar, porque es normal, en medio de la dificultad todo se te va a querer salir de control. Ellos corrieron a Moisés y le empezaron a decir que ya no había nada, empezaron a ser gobernados por la dificultad, empezaron a ser gobernados por la situación, empezaron a ser gobernados por eso que estaba pasando. Y yo creo que allí fue cuando se hizo conexión la promesa del Padre con el pueblo de Israel, porque la dificultad nos lleva siempre, en muchas ocasiones, a una posición de rebeldía. La posición de dificultad siempre te va a querer sacar del camino de un cumplimiento de promesa. Siempre la dificultad. Por eso yo en esta tarde yo quiero decirte que cierres tus oídos a lo que tú escuchas, cierra tus ojos a lo que tú ves, no des permiso a que te gobierne la dificultad. Tú tómate de ese diagnóstico y declara, yo estoy orando por esto, este diagnóstico ya lo tiene Dios en sus manos, la condición de mi matrimonio ya lo tiene Dios en sus manos. La condición de mi hijo ya está en las manos de Dios. La condición de mi familia ya está en las manos de Dios. No permitas que la dificultad te haga tomar respuestas que tú no debes permitir que entren. ¿Por qué? Porque tú tienes que creerle a Dios, tienes que abrir ese entendimiento, tienes que encaminarte en la promesa, porque las promesas de Dios tiene fecha de cumplimiento. A pesar de lo que estás pasando en ese proceso, Dios está ahí. A pesar del dolor que tú estás pasando en este momento, Dios está ahí. A pesar de que el ambiente se está colapsando, Dios está ahí, porque Dios nunca te abandona. Dios nunca te abandona ni te abandonará, porque Él lo prometió. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios ahí, retomando lo del pasaje bíblico, están en el desierto, se empieza a salir de control, acuden con Moisés. Dios veía el pueblo de Israel que estaba entrando en dificultad. Dios veía su dolor, Dios veía su confusión, Dios veía su desesperación. Dios veía cómo al ser humano le caía la fe en medio de esa dificultad. Dios veía todo porque Dios estaba ahí. Dios veía todo lo que estaba pasando a su alrededor porque Él estaba ahí. Dios estaba presente en medio de esa dificultad. Pero Él siempre tiene el control de todo. Dios siempre tiene el control de lo que tú estás pasando, porque no es por vista, es por fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomarnos de eso que Dios tiene para nosotros. Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de mi situación. Dios tiene el control de mi diagnóstico. Yo le creo a Dios porque hay una respuesta de parte de Dios en este desierto que estamos atravesando. Hay una respuesta de Dios en medio de mi dificultad. Hay una respuesta de Dios en esto que yo estoy pasando en esta tarde, porque si Él lo dijo, si Él lo expresó de sus labios, Dios siempre tiene el control de sus vidas en cada uno de nosotros. Él siempre tiene el control. Y lo más bueno de esto, tú que me estás escuchando, tú que me estás ahí, que estás atento con nosotros, todo está en las manos de Dios y nada se sale de sus manos. Todo tiene Dios bajo control. Nada se le sale de sus manos. Por más difícil que tú veas la condición, Dios siempre tiene el control. Dios siempre está ahí. Dios siempre estará atento a lo que está pasando a tu alrededor. Por eso
Moisés escucha al pueblo inmediatamente, él va a clamar a Dios por esa situación, porque él sabía que Dios estaba ahí. Por eso Moisés fue con Dios y dice, mira, está pasando esto. Dios sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Y ahí lo más importante, y esto es muy bueno, y aquí lo vamos a recalcar, que no sabemos cuántos días estuvo clamando Moisés a Dios. No sabemos cuál era la condición en la que él clamaba. A lo mejor se apartó, a lo mejor soportó el frío de la madrugada del desierto, a lo mejor soportó el calor, a lo mejor soportó la sed. Pero algo que sí podemos ver es que él no se movió hasta obtener una respuesta a esa necesidad. Muchas veces nosotros no llegamos a la respuesta de parte de Dios porque abandonamos el seguir clamando. Muchas veces no obtenemos la respuesta porque abandonamos eso que queremos escuchar, porque ya no soportamos la condición, ya no soportamos eso que está pasando. Es difícil, pero tenemos que estar luchando con Dios. Tenemos que decirle al Señor, ya no aguanto esto. Estás luchando, le creo a Dios, no le creo. Empiezas una lucha tú con Él, pero cuando tú entiendes en quién has confiado, cuando tú entiendes que no es por vista, es por fe, todo tiene una solución. El creerle a Dios en medio de la dificultad te da una enseñanza a Dios de otro nivel. Cuando tú ves a Dios obrando a tu favor en medio de la dificultad, a pesar de que ya no tengas fuerzas, a pesar de que has sido atacado por las dificultades, por lo que tus ojos ven, por lo que tus oídos escuchan, Dios siempre te da una enseñanza. Pero vemos eso, que siempre tienes que seguir clamando a Dios en medio de la dificultad, porque hay una respuesta de Dios para tu vida. Hay una respuesta de Dios en ti en esta tarde. Hay una respuesta en ti que te va a detonar. Hay una respuesta que tú estás esperando. Hay una respuesta que Dios ya te está dando en esta tarde. Dice el versículo 6 que llega la respuesta que daría la solución al problema que se suscitó con el pueblo de Israel. Ellos tenían sed, ellos querían agua, ya se estaban colapsando físicamente. Y en el versículo 6, ahí podemos ver que el clamor de Moisés, no importando el tiempo, no importando la condición, no importando la situación que estaba pasando, llegó la respuesta que él estaba esperando. Llegó la respuesta que Moisés estaba esperando. Así tú sigue orando, aunque no veas nada, tú sigue alabando a Dios, aunque tú no veas nada, que hay cambios en tu alrededor, tú síguele creyendo a Dios, porque al pueblo de Israel y a Moisés llegó esa respuesta que ellos necesitaban. Dice Dios que le dice, solamente hay que golpear la piedra para que salga agua y les des de tomar o les des de beber a las personas. Fíjate, algo insignificante. A pesar de la dificultad, solamente había un objetivo, que era una piedra. Ese utensilio que estaba ahí, traía a Moisés una vara y le dice Dios, usa lo que tienes, nomás traigo la vara. Dios nos dice, ¿qué es lo que tienes? Es la fe. Yo solamente tengo la fe, yo la voy a usar, la voy a activar y donde tú me digas que voy a activarla, Señor, yo te creo. Activa tu fe en medio de la dificultad, porque es lo que tienes. Si está baja, aumenta tu fe. Si ves que no tienes fuerzas, pídesela a Dios, pero usa eso que Dios te ha dado para que sigas avanzando en fe, porque la respuesta llegó al pueblo de Israel, le llegó a Moisés, a ti también te va a llegar. Ahí podemos ver que el terreno en el que tú estés, Dios siempre tiene una respuesta, Dios siempre tiene un control. Para Él nada es imposible. En tu desierto hay agua, en esa dificultad está una respuesta de parte de Dios. En esa condición y aún en la que tú te encuentras, existe una promesa de Dios para tu vida. El desierto, la dificultad, tu condición no es dificultad para Dios, para que Él cumpla lo que Él te ha prometido. Él es especialista en ese tipo de terreno, en el terreno de los imposibles. Él es especialista, Dios, en actuar a tu favor, pero tienes que hacerlo clic
cuando tú le crees a Dios a pesar de lo que tus ojos y oídos escuchan, porque las promesas de Dios tienen cumplimiento en todo tipo de terreno, en todo momento, porque Él es el único que las desata sobre nuestras vidas. Dios es el único que desata las promesas que tienen cumplimiento sobre nuestra vida. Por eso yo te quiero decir en esta tarde que no te desenfoques. Si Dios ya te dio una palabra, tómate de esa palabra, porque no es por vista, es por fe. Nosotros le creemos a lo que Dios ha dicho, nosotros le creemos lo que Dios nos ha prometido, nosotros le creemos lo que Dios ha expresado hacia nosotros, y eso tiene fecha de cumplimiento, porque Él es el único que las desata sobre tu vida. Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande, Dios ha sido fiel, Dios ha sido una persona que siempre ha estado con nosotros en todo tipo de circunstancias. Y si seguimos de pie, es bien sencillo, es porque Él ha estado con nosotros. Ahí podemos ver que en tu condición en la que tú estás, está la palabra que tú necesitas. Ahí hay agua, como en el pueblo de Israel en el desierto hay agua. Ahí está su presencia. Ahí Él te da la fuerza. Ahí Él suple tu necesidad. Ahí está Dios para escucharte. Ahí está Dios para seguirte levantando, diciéndote: ánimo, no te quedes, vamos de esta condición, de esta situación, vamos a salir, porque Dios ha sido fiel. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios que cumple lo que promete. Dios es un Dios que para Él nada es imposible. Dios es un Dios que siempre tiene todo bajo control. Y seguimos aprovechando este tiempo. Quiero mandar saludos a Reynosa, Tamaulipas, a Gladys. Dios te bendigo. Estamos orando por esa condición. Le creemos a Dios. A mi hermana Marisela la bendecimos en el nombre de Jesús. A mi amigo Félix, Dios te bendiga, hermano. Nos vemos pronto. Gracias a Dios damos por sus vidas. Por esto que te estamos impartiendo el día de hoy es: tómate de la promesa de Dios, porque aún en medio de la dificultad hay una respuesta de parte del Padre para tu vida. Y es la 1:47 aquí en la ciudad de Saltillo. Qué bendición estar aquí. Ayúdanos a compartir. Seguimos hablando de fe. Es necesario que actives la fe. No te dejes guiar por lo que hay a tu alrededor. Déjate guiar por lo que el Padre te ha prometido. Eso es una dificultad bien difícil. Creerle a Dios en medio de la dificultad, pero cuando tú empiezas a tener esto, a creerle a Dios en todo momento, empiezas a experimentar, empiezas a estar en otro nivel, porque Dios así lo hace. Moisés estaba enfrente de esa dificultad. Yo me imagino que hasta el pueblo lo quería linchar, porque ya se estaban muriendo de sed. El cuerpo se estaba deshidratando. Yo me puedo imaginar médicamente que a través de la deshidratación ya había personas que estaban delirando, ya había personas que estaban convulsionando, ya estaban teniendo golpes de calor, ya se estaba colapsando todo esto, y Moisés inmediatamente va a la pieza perfecta, que es buscar a Dios para encontrar la respuesta que él necesitaba. Yo creo que tú y yo debemos hacer eso, que no permitas que la situación y la condición te robe esos minutos de buscar a Dios en su presencia, porque es algo tan importante. Y como yo te decía, yo lo he experimentado años atrás. Ahora en diciembre cumplimos 2 años de haber estado hospitalizado por 8 meses, donde yo veía diagnósticos que me querían sepultar mi fe. Yo veía que médicos me señalaban que mi vida iba a ser diferente. Yo escuchaba palabras médicamente que yo ya no tenía solución en mi diagnóstico, que iba a ser una persona muy difícil de volver a caminar. Pero cuando yo me empiezo a conectar con mi fe, con lo que Dios está haciendo, yo empiezo a conectarme Dios en fe y empiezo a tomarme de lo que Él me prometió. Él me prometió: vas a salir caminando de este lugar y deja que mi gloria se manifieste en ti. Deja que conozcan el Dios de Israel, al que donde tu vida está en sus manos. Yo me tomaba de ahí cuando me rebotaban esos diagnósticos, cuando nos recibíamos malas noticias. Yo me tomaba, porque yo sabía que eso era una neblina que se estaba interponiendo entre la
promesa de Dios y yo que estaba padeciendo ese diagnóstico era una neblina que yo sabía que era pasajera, pero que si yo la permitía crecer iba a ser permanente en mi vida. Y yo luché en ese hospital, yo luché esos meses de estar en cama, yo luché al no mover mis piernas por 7 meses, yo luché con todo eso. Yo me cansaba de mi cuerpo, yo me cansaba físicamente porque yo dependía de personas para moverme, yo dependía de movimientos para poder hacer, pero yo recuerdo en aquella ocasión que siempre había una promesa de parte de Dios para mi vida. Y fue cuando la aterricé, dije, si Dios lo dijo, si salió de la boca del Padre, eso va a tener cumplimiento. Por eso sigue creyendo y teniendo fe. No es por vista, es por fe. Sigue creyendo, levántate en fe, levántate en fe, levántate en fe. Porque si Dios te lo dijo, si Dios te lo prometió, te lo va a cumplir. Porque no te dejes guiar por lo que está pasando a tu alrededor. Déjate guiar por lo que Dios te ha dicho. No te dejes guiar por lo que tus ojos ven, no te dejes guiar por lo que está pasando, no te dejes guiar por esa situación económica, déjate guiar por lo que Dios ha dicho a tu vida, déjate guiar por la promesa del Padre, porque para Él nada es imposible. Él siempre enviará agua, Él siempre enviará la palabra, Él siempre te enviará la provisión para saciarte y Él siempre dará una lluvia para refrescarte. Él te dará la fuerza que tú necesitas para atravesar ese desierto de dificultad. Aunque estés en ese desierto o en esa condición, recuerda que Dios no se olvida de ti. Recuerda quién está, Él tiene el control. Recuerda quién está, dónde está tu condición, está en sus manos. Dios no se le escapa nada. Tú tranquilo, porque después de este tiempo de dificultad o de estar en tu desierto, te espera el cumplimiento de una promesa. Yo lo experimenté. Y cualquier persona que ha recibido un milagro de parte de Dios puede decirte, puede platicarte esa experiencia, que a pesar de la dificultad que estamos pasando, Él te espera con los brazos abiertos para entregarte una promesa que tiene tu nombre con fecha de cumplimiento. Por eso Dios es bueno, por eso nosotros no dejamos de alabar a Dios, por eso nosotros no dejamos de desconectarnos con Dios, porque hemos entendido que esto no es por vista, es por fe. La fe es el clic que tienes con Dios para que puedas ver lo que Él te ha prometido. La fe es esa llave que Dios ha depositado en nosotros para que tú la sepas activar y puedas ver lo que Él te ha prometido. Y en cualquier tipo de terreno, cuando tú activas tu fe, cosas grandes suceden a tu alrededor. Cuando tú le das la oportunidad a Dios de que Él tome el control de esa situación, de esa condición, verás el cumplimiento de una promesa. El estar en una condición difícil, el estar en esa situación, el estar ya desanimada porque tus hijos tienen dificultades, el estar colapsado porque no ves una mejoría en tu cuerpo, eso es un desgaste que tú tienes, pero ese desgaste quiere que se caiga para que entre y te gobierne ese espíritu de dificultad en tu mente y que te rindas y decir, ¿sabes qué? Es verdad, esto ya no tiene solución, es verdad, esto ya está costando mucho y caiga ese desánimo sobre tu vida. Dile al Señor, Señor, aquí está mi control de lo que yo ya no puedo hacer. Fue lo que hizo Moisés en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, que él acudió a Dios y Dios le dio la respuesta y mira lo que sucedió. Le dio de tomar al pueblo de Israel una vez más. Y yo quiero decirte esto y cierro con esto. El tiempo se nos ha ido. Y quiero decirte esto. Que tú estés tranquilo en medio de la dificultad. No importa que no oigas la voz de Dios, no importa que no recibas una palabra de aliento de las personas que te rodean, no importa que tú no veas cambios en esa condición, recuerda que Dios tiene el control y recuerda que aún en medio de esa dificultad, Dios tiene una respuesta para tu vida. Así es que yo te invito a que no te guíes por lo que ves. Créele a Dios en todo momento y verás que para Dios nada es imposible. Y quiero decirte en esta preciosa tarde desde Saltillo, Coahuila, que estamos orando por ti, estamos
orando en cada momento, cada situación que nos hacen llegar por vía WhatsApp, a través de los teléfonos del ministerio. Gracias porque estamos orando a Dios, porque para Dios nada es imposible. Hemos visto cómo Dios transforma vidas, hemos visto cómo Dios restaura un matrimonio, hemos visto cómo hay sanidad, porque nosotros le creemos a Dios, no le creemos a lo que ven mis ojos ni lo que mis oídos escuchan. Yo le creo a la promesa del Padre. Mi deseo es que el Señor te bendiga, Saltillo. Gracias a todas esas personas que se conectaron. Ayúdanos a compartir una vez más. Nos vemos el próximo miércoles a la 1:00 p.m. en tu programa No es por vista, es por fe. Bendiciones, Saltillo, ciudad de promesa. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación Neuma Multimedia. Escuchas su sonido.